La ciencia de la fertilidad. Hola, bienvenidos a la segunda temporada del podcast Ciencia de la Fertilidad. Yo soy la doctora Mónica. Y yo el doctor Alejandro. Y formamos parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Medicina de Reproducción. Les recordamos que este podcast forma parte de las actividades académicas de la sociedad. Queremos agradecerles primero porque, como pueden ver, iniciamos esta segunda temporada de estos nuevos capítulos de podcast. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a todas las personas que han visto nuestros videos y afortunadamente nos ha llevado a iniciar una segunda temporada. Entonces, iniciaremos este nuevo capítulo, este nuevo podcast con un gran invitado. El día de hoy quiero agradecer al doctor Armando Roque por venir a esta nueva temporada y agradecerte por estar aquí, Armando. Hombre, al contrario, muchas gracias y felicidades por esta segunda temporada y los primeros podcasts que estuvieron impresionantes. Muchas gracias. Oye, pues hablando un poquito de como del currículum que tiene Armando, nosotros porque tenemos muchos años con él, pero bueno, es una persona que es bastante importante en la medicina de la reproducción. Sí, la realidad, quisimos invitar a Armando, le hicimos Roque de cariño a Armando, porque actualmente es el jefe de reproducción asistida del Instituto Nacional de Perinatología. Aparte tiene el cargo del director regional del registro mexicano de la red LARA de Latinoamérica, que son temas importantes que vamos a ver porque una de las cosas que vamos a tocar un poquito en este tema es qué onda con todo lo del registro que hay en México. Y aparte es el director médico del Centro de Fertilidad del Hospital Ángeles Lomas. Entonces, más todo su currículum, toda la parte académica que tiene, toda la parte de laboratorio y todo lo que ha aportado en la ciencia de la reproducción. Entonces, creo que es un gran invitado que podemos aprovechar el día de hoy. Y pues el tema que decidimos para esta segunda temporada, cómo iniciarlo es, medicina individualizada, medicina basada en la evidencia, medicina basada en la experiencia, o sea, ¿qué camino debemos de elegir cuando hablamos de reproducción asistida? Y es que creo que tenemos que ser muy claros en esta parte porque hay muchos, de repente los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? O sea, pacientes que 100,000 casos y de los 100,000 casos, este fue el mejor medicamento o esta fue la dosis adecuada o este fue lo que llevó a que tuvieran un recién nacido vivo en casa, pero ¿todas las pacientes son iguales? ¿Esas 100,000 pacientes que tuve en ese ensayo clínico es lo mismo que tuves en tu práctica privada? O sea, hacia allá. 100%, sí, claro. Es bien importante ese punto que tocan sobre la individualización, porque retomando un poquito, cuando nosotros estamos en la escuela de medicina, lo que tratamos es de tener la información más avanzada, más actual, el último artículo que se publicó en la madrugada para ya tenerlo listo y analizado. Y generalmente buscamos por nivel de evidencia. O sea, buscamos las guías de práctica clínica, buscamos revisiones sistemáticas, etcétera. Entonces, ese tipo de revisiones en una faceta que a lo mejor me toca hacer estando en un hospital público es tratar de dirigir políticas públicas. Por ejemplo, una paciente promedio que pueda encajar en ese saco en particular y que pueda tener, obviamente, un tratamiento estandarizado en términos de eficiencia, costo, seguridad. Pero si tomamos en cuenta todo lo que comentaste, la experiencia del médico, la medicina basada en la evidencia y la personalización, a lo mejor mi paciente en particular que tengo en el consultorio, en el día a día, no necesariamente encaja en ese modelo único como para poder hacer algún tratamiento. Entonces, de entrada tenemos un hándicap que podemos mencionar, que a lo mejor podemos ver, los estudios gringos, los estudios europeos, mi paciente mexicana con los problemas inherentes a la población mexicana, ¿realmente se parece a aquella de ese estudio? Y ahí puedes hablar de lo que quieras y de la dosis de gonadotropinas. Puedes hablar si tenemos resistencia a la insulina, obesidad, sobrepeso, factor masculino alterado, tabaquismo, etcétera. Y lo más importante es generar los datos. Otra de las facetas que hacemos en la red latinoamericana, una parte es el registro y otra es la educación médica continua, acreditación de centros, etcétera, pues es básicamente generar datos locales. O sea, generar datos de México y de Latinoamérica. Entonces ahí tú puedes ver, por ejemplo, cómo se van tratando las pacientes, si van respondiendo a lo que debería de ser de acuerdo a lo que leímos en la literatura o si hay condiciones particulares en nuestra población que amerite que nosotros hagamos algún ajuste basado en lo que esperamos para nuestra población y obviamente en la experiencia del médico. O sea, ya existe algo que los mexicanos podemos ir a revisar para ver cuál es la dosis que le está funcionando a las mexicanas? Más o menos. O sea, tenemos en los datos del registro latinoamericano. Debemos de confesar de que en México no tenemos más.
O sea, existe la certificación por la Secretaría de Salud y que te puede dar el permiso de que tú puedas operar tu centro de reproducción. Que veas las instalaciones, que sean seguras, etcétera, limpias, etcétera. Pero en ningún momento se evalúa, por ejemplo, que lo que estás haciendo lo estás haciendo con calidad adecuada. Claro. Eso lo autorregulamos nosotros. O sea, y eso puede hacer a manera anecdótica o malamente de chisme de lo que está haciendo un médico u otro. Pero la manera ordenada es tener un registro en el cual en un laboratorio acreditado, certificado por algún instrumento y que sea auditado y auditable los datos para que puedas creerle a esa información. Y entonces sí, o sea, por ejemplo, en los centros que están registrando ante la red latinoamericana, pues pueden, por ejemplo, ver cosas muy importantes. Imagínense que tienes una paciente de tal edad y que tú esperas tantos óvulos y hay cosas que no se pueden bajar de un estándar de calidad específico. Por ejemplo, de los óvulos que tienes, el 80% te tienen que fertilizar. Si no te fertilizan, algo está pasando en algún momento, que puede ser en la estimulación, que puede ser en la fertilización, que puede ser en la paciente, etcétera. De esos, el 50% te tienen que llegar a blastocisto para ser transferidos. Si no te están llegando ese 50%, pues algo está pasando en las incubadoras, etcétera. Pero no hay forma de que tú lo sepas si no sabes, uno, cómo estás tú y no lo mires. No hay forma que sepas cómo estás tú en comparación con México. Y no hay forma de que sepas que cómo estás tú en comparación de México y de toda Latinoamérica. Y ese es el poder colaborativo que tienen los datos. Totalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos todo lo que hemos visto previamente de pues el éxito de un tratamiento de infertilidad, no solo es la estimulación, no solo es el medicamento, no solo es el laboratorio, no solo es el médico, sino que sí es una individualización completa de las pacientes, ¿no? Porque siempre, cuando un tratamiento falla, Moni, la paciente siempre va a querer decir, quiero hacer lo mismo que hizo la otra persona que se embarazó, ¿no? Exactamente. Y ese puede ser uno de los errores, ¿no? Sí. Yo, incluso en estos podcasts, yo he oído que lo más importante es el embrión. Para mí lo más importante es la pareja que estamos atendiendo. Si nosotros tenemos un pretratamiento y logramos ver qué es lo que tiene esa paciente mediante los métodos diagnósticos, sin exagerar, vamos, pero que tenemos a la mano para poder identificar la causa de fertilidad, obviamente eso nos va a llevar, a lo mejor ni siquiera necesita un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad. Y a lo mejor nada más con arreglar o, eso oye mal eso, pero corregir algún trastorno hormonal, infección, etcétera, eso era suficiente para que se logre el embarazo. Pero aunque necesitaras un tratamiento de alta complejidad, obviamente para tener un embrión sano, necesitas óvulos sanos y necesitas esperma sano. Y luego, bueno, obviamente dónde vas a dejar ese embrión, etcétera. Pero lo más importante es la paciente. Entonces tú me dices... Y eso es algo como que se me hace, ahorita que dijiste del esperma, que se me hace como súper curioso de que cuando llegan las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, un ICSI, un PICSI, dijeron, ya, pues o sea, si tú tienes una pareja que tiene un esperma alterado, no te preocupes, el in vitro lo resuelve todo. Y entonces... no es así, ¿no? O sea... Exactamente. Y podemos hablar de lo que quieran, pero específicamente, por ejemplo, de ICSI. O sea, cuando tuvieron ese error y que se pasaron al momento de inyectar el doctor Gianpiero Palermo y que descubrieron, entre comillas, el ICSI, dijeron, ok, pues ya si se mueve el esperma, si no se mueve, etcétera, pues ya no importa, pues porque ya lo podemos inyectar. Y ese fue un error, desde mi punto de vista, garrafal en la historia. O sea, pasaron décadas de que se describió el ICSI, que mucha gente migró hacia hacer ICSI de rutina, y actualmente estamos regresando. A ver, espérense, ¿cuál es la repercusión? ¿Y realmente se necesita hacer un ICSI de rutina o no? Y es una de las controversias actuales, regresar a las bases. Qué bueno que acabas de dar ese punto, y aprovechando porque sabemos que nos escuchan también pacientes. Mucha parte de la mercadotecnia que usan en las clínicas es ofrecer siempre un ICSI, creyéndole a la paciente que eso va a resolver el problema o va a mejorar la fertilización. Y hoy podemos concluir que no es verdad. O sea, sí, o sea, si tú ves los números sin analizarlos, posiblemente sí. O sea, posiblemente te puedan fertilizar más. Imagínate que no necesites un ICSI y te hacen un ICSI, la tasa de fertilización va a estar alta. Pero nunca se evaluó, por ejemplo, qué relevancia tenía el hacer un ICSI o no en la descendencia. Claro. Y ahorita es de lo más importante. O sea, no nos interesa ya solamente que fertilicen, ya ni siquiera nos interesa solamente que se embarace una paciente, tampoco ya no nos interesa solamente que el embarazo transcurra sin problemas ni complicaciones, sino que la descendencia de ese tratamiento que tú estás haciendo no repercuta a más adelante, exactamente, que sea un bebé completamente sano a largo plazo.
Entonces, si tú estás reprogramando cosas que hacen que un bebé lo predispongas para diabetes, para obesidad, para sobrepeso, etcétera, pues son detalles que tú puedes ir modificando y que no necesariamente aplican para esa paciente, que tú puedes decir, tengo ese éxito con este tratamiento y solamente el número sin analizar la repercusión. O sea, entonces, si me regresara yo como a las bases, no sé, back to the basics, Sí. Cuando hablamos de analizar cómo voy a individualizar a la paciente, pues bueno, ya primero los estudios, ¿no? Ya, listo, un básico para la pareja. Pero tú entonces sí estás a favor de decirles 3 meses o 6 meses de corrección de factores, o sea... Sí. O sea, sí, depende del caso. Por ejemplo, va a haber pacientes que no necesariamente van a tener el tiempo para poder corregir esos factores o que tengan un factor alterado tan grave que amerite un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad y no deberíamos de hacerlas perder el tiempo en pasarlos. Pero si existe el tiempo, la reserva ovárica adecuada, la edad y no hay ninguna otra alteración que nos amerite pasar a un tratamiento de alta complejidad, claramente sí, porque cosas tan sencillas como dejar de fumar, o sea, sencillas en el papel. En la práctica diaria, cuando lo ves con los pacientes de que lo deje de fumar, eso te puede hacer que un in vitro fracase o tenga éxito. Que un bebé salga pequeño para la edad gestacional o que salga normal. Que ese bebé lo condiciones a que crezca adecuadamente o sea obeso. Nada más, entre comillas, nada más, el haber recomendado dejar de fumar. Sí, o sea, por ejemplo, concentraciones espermáticas, mejorarlas, ¿no? O sea, no enfocarnos nada más de directo a una técnica. Ahora, ya tienes el diagnóstico, tienes las correcciones de los factores. ¿Cómo individualizas para quedarte en una baja o una alta? Depende. O sea, hay 2 abordajes que nosotros podríamos tomar. El camino convencional, ahorita hablamos de él, o algo que se ha descrito como un fast track hacia fertilización in vitro. Entonces, estamos en el supuesto de que todo lo que podemos diagnosticar y lo hemos diagnosticado, y todo lo que podemos corregir de lo que diagnosticamos lo hemos corregido. Es decir, el caso de infertilidad inexplicable. No le das explicación porque tiene un septo uterino, una malformación en el útero, porque los espermas se mueven, porque las hormonas están mal, porque tiene quistes, porque tiene miomas. Exacto. O sea, ese es el escenario de infertilidad inexplicable. Obviamente, cuando tienes una explicación, a la explicación que le diste, vas a ir a atacar ese punto. Pero para poder contestar esa pregunta, tenemos que situarnos en ese escenario. 1, no se nos pasó ningún estudio diagnóstico de los básicos de infertilidad, que se estudió por factores adecuadamente esa pareja, que hiciste el diagnóstico correcto y que corregiste lo que humanamente es posible corregir. Infertilidad inexplicable, sí. O sea, tal vez nosotros, y eso se los explico muy fácil a las pacientes, tal vez nosotros no tenemos la capacidad de diagnosticar algo, pero no por tontos, o sea, sino porque la capacidad diagnóstica no. Por ejemplo, cuando yo les digo a las pacientes, oye, mira, vamos a brincar de que estás buscando el embarazo ustedes solitos como pareja y no lo han logrado en 2 años, vamos, pero sin embargo lo han intentado y para mí el tiempo de infertilidad es importante. Pero mira, o sea, yo cuando te hago un ultrasonido, pues yo puedo ver a lo mejor que haya un folículo en desarrollo. Podría documentar la ovulación midiendo progesterona, pero no puedo ver ese óvulo por ultrasonido. No puedo ver que la trompa haya agarrado ese óvulo. No puedo ver que el esperma haya fertilizado ese óvulo y tampoco puedo ver que ese óvulo fertilizado haya llegado a la cavidad uterina y se haya implantado. Entonces, al menos cuando tú elevas un poquito el nivel de complejidad del tratamiento, pues tú puedes tener algunas cosas controladas. Por ejemplo, de coito programado hacia inseminación, al menos tú controlas que los mejores espermatozoides post capacitación, post preparación, lleguen a la cavidad uterina en el mejor momento. ¿Qué más puedes controlar? Nada más. Cuando tú brincas de inseminación intrauterina hacia fertilización in vitro, pues puedes controlar que un esperma se meta, fertilice un óvulo y logre un embrión fertilizado y que puedas transferir ese embrión y que llegue a la cavidad uterina, pero no puedes controlar la implantación. Exacto. Sin embargo, son cosas que claramente no puedes diagnosticar, no hay forma que tú lo puedas ver, pero si elevas el tratamiento o la complejidad del tratamiento, a lo mejor ese puede ser el problema. ¿Estás de acuerdo que a veces yo les digo a las pacientes, a veces los tratamientos no hablan de que estés más grave, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando alguien dice es que me van a hacer un in vitro, no significa final, que tú estés más grave, sino que tú te vas a beneficiar de un in vitro por lo que acabas de decir, ¿no? Porque a lo mejor pues no encontramos una causa básica, a lo mejor tu cavidad está bien y eso. Entonces, a veces las pacientes, cuando nosotros les decimos el tratamiento es un golpe muy fuerte porque alguien que a lo mejor no tiene una causa
o es joven y vemos que por estadística y lo que menciones se beneficia más de un in vitro, dicen, híjole, entonces sí estoy muy grave, cuando no es así. Claramente. Por ejemplo, si a mí me preguntas quién está más grave, si la paciente joven de 32 años que tiene oclusión tubaria bilateral o la paciente que tiene las trompas permeables de 42 años con una antimuliana baja. O sea, para mí es mucho más grave la de 42 años con antimuliana baja. Pero la primera necesita un in vitro. La segunda lo más probable es que también, ¿verdad? Pero sí, esa es la gravedad. Pero ¿sabes qué? Es que pienso a veces que lo ven como una escalera, ¿no? O sea, el coito, o sea, el coito programado, la inseminación intrauterina y el último escalón es la fertilización in vitro. Entonces, muchas veces cuando sabemos que tenemos algún factor que lo determina que vaya a ser una fertilización in vitro, el fast track, sienten como que como es el último escalón, ya no hay nada más y que si no funciona ya no hay nada más que les podamos ofrecer. Exactamente, sí, es un mito, pero tiene sentido solamente en infertilidad inexplicable. Pero no tiene sentido cuando encuentras si los espermas no se muevan. Sí, o en ovulación. Pues no, o sea, teniendo relaciones no van a lograr ni siquiera con una inseminación. Entonces, a fuerzas necesitan una fertilización in vitro. Pero si es un problema de ovulación, haces ovular a la paciente y ni siquiera necesita un in vitro para poderse embarazar. Oye, ahora, cuando llega una paciente, ya tienes el diagnóstico y dices, esta paciente tiene una indicación, ese 80% que no se va a embarazar en un coito o una inseminación, ¿no? O sea, la voy a subir a una fertilización in vitro. ¿Qué haces? O sea, a todas les dices la misma dosis, el mismo medicamento. O sea, exacto. ¿Qué opinas tú ahorita de los nuevos algoritmos que existen para calcular la dosis? Sí. O actualmente los medicamentos, no sé. La verdad esto evolucionó muy padre porque hay diferentes conceptos que han sido mitos y que luego se han desmitificado y a lo mejor ahorita tomamos algo como cierto, pero cuando analizas los datos colaborativos de los reportes de los laboratorios y las dosis, etcétera, te das cuenta de que a lo mejor no lo fue tan necesario. Por ejemplo, o sea, tú puedes tener una paciente que en México tenemos pacientes de todo, literalmente muy flaquitas, con peso normal, pacientes, por ejemplo, que nos están diciendo los europeos que dicen, bueno, que vienen a trabajar a México. Fina nos dijo hace poco. Me llama la atención que por qué las mexicanas siendo jóvenes tienen antimulianas tan bajas. De entrada, eso ya no aplica a la dosis estándar, el traje del que hablábamos cuadradamente, de las dosis europeas. Las dosis europeas en una medicina socializada son dosis bajas para lo que puede corresponder para una paciente población mexicana, con dieta que no es mediterránea para nada, con resistencia a la insulina, con sobrepeso o obesidad. Entonces, de entrada, no. O sea, no hay una dosis ni un medicamento único para todas las pacientes. Fíjate que ahorita que dices eso me llama mucho la atención de que recientemente hubo un medicamento que llegó a México, ¿no? O sea, y llega solo, como monoprotocolo forzoso, o sea, teníamos una indicación muy forzada, ¿no? O sea, no lo puedes utilizar más que como dice el instructivo, ¿no? O sea, y un instructivo que está hecho en Europa. Sí. ¿No? O sea, llegó a México y nosotros lo intentamos, ¿no? O sea, lo intentamos así como decía, ¿y qué pasó? Que no era para nosotros, ¿no? O sea, sí. Ajá. La verdad es que en ese caso en particular medio lo sabíamos. Uno, es completamente correcto. O sea, era Europa y el resto del mundo. Claro. Pero el resto del mundo no estaba México, no estaba Brasil, pero con muy pocos casos, etcétera. Y para la paciente en particular mexicana, pues se necesita, obviamente es otro tema, pero se necesita la combinación hormonal de las dos hormonas básicas de la teoría de las dos células y dos gonadotropinas que se miden rutinariamente en las pacientes, FSH y LH, para poder tener un desarrollo de óvulos adecuado y de buena calidad. O sea, tú siempre entras con FSH y LH. A menos que haya alguna indicación por la cual la LH esté en exceso y la LH que tiene endógena la paciente no sea de buena calidad, por ejemplo. O sea, síndrome de ovario poliquístico. Esa es una indicación clara y ahorita está en controversia. Exceso de LH. ¿Necesitas más LH? Ok, tal vez no. Pero si la paciente tiene sobrepeso, tiene más de 35 años, lo más probable es que sí. Claro. O sea, porque siempre ha sido un error eso, creer que no necesita LH, ¿no? Yo volví a las bases y justo ahorita lo estamos investigando en el Instituto Nacional, por ejemplo. O sea, nos han dicho, ok, es que no tiene caso dar dosis arriba de 225 unidades para tener una foliculogénesis adecuada, la LH endógena es suficiente, etcétera. Sí, pero imagínate, una paciente que no produce LH, de todas no va a ser adecuado, o sea, a menos que, y no va a desarrollar nada a menos que lo genere. Por otro lado, también nos han dicho, y eso lo sabemos de la medicina y de la farmacología básica, porque depende de un volumen de distribución. Y nos han dicho que el peso es importante.
Entonces, imagínense el escenario de una paciente que tiene sobrepeso o obesidad y tú quieras utilizar dosis que se utilizan en Europa 225. o 150 o 75, Sí, sin claro. LH en mayores de 35 años. No tiene sentido, pero la paciente es lo que te lo va a decir. Ahora, lo que le puede hacer bien a una paciente puede hacer que le haga mal a otra paciente en particular. Ok. Por eso es importante, uno, medir todo, o sea, ver cómo está nuestra paciente, ver el escenario en el que estamos y sobre eso tomar una decisión adecuada para Que tú siempre tomar el medicamento. nos has dicho, como tus alumnos que somos también, que pues todo es la parte, es la fisiología del ciclo menstrual. O sea, entendiendo esa fisiología vamos a poder entender y poder mezclar y poder individualizar a cada paciente. O sea, no hay no hay la fórmula perfecta al 100%. Las pacientes de los estudios son pacientes normorrespondedoras. O sea, Pues, son pacientes jóvenes que tienen un número adecuado de Exacto. óvulos, sí. pero que en ningún caso reflejan la práctica diaria de nosotros. O sea, los pacientes, el grueso de la población que me imagino que todos tenemos, son pacientes de 37, 38, 39 años, con endometriosis, con alguna alteración que haya hecho que se disminuya la reserva ovárica, y estando en México el 80% de nuestros pacientes van a tener sobrepeso u obesidad. Entonces, una dosis estándar de un medicamento único no es factible. Por ejemplo, Exacto. o sea, en medicina pública, en un hospital público, para mí sería muy fácil. Bueno, compremos el más barato, compremos a granel y con eso le damos lo mismo a todas. Eso sería un completo error para nuestras pacientes. Ok. Tenemos que seguir la idea de la individualización. Y uno puede personalizar o individualizar lo que sea. Ahorita estamos hablando de individualización de solamente, entre comillas, Estimulación. Medicamentos. pero el método de fertilización, el método de selección espermática, el método de incubación, si hace el método de diagnóstico genético, la transferencia, o sea, todo, si en fresco, diferida, congelado, no congelado, todo es susceptible de ser individualizado. Oye, ¿y entonces tú crees que en algún punto, o sea, porque yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, decían que ya la medicina basada en la evidencia era todo lo que teníamos que tener, ¿no? O sea, Ujú. que ya lo que decían nuestros maestros lo tiráramos a la basura porque la experiencia ya no era importante, sino que lo que decían los ensayos clínicos aleatorizados era lo que importaba. Pero una cosa que se me hace súper curiosa es que los ensayos clínicos, o sea, donde basamos ahorita nuestras dosis de estimulación, si escoger uno sobre otro medicamento, es en los estudios que es Merit, Megacet, que son viejitos, que son muy viejitos, pero sí, son pacientes que eran, o sea, jóvenes, buen peso, menores de 35 años, porque antes la medicina de la reproducción estaba hecha más para allá, ¿no? O sea, no había límites, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, o sea, entonces, todo lo que me dices, o sea, de que estamos regresando a los básicos, ya no hacemos ICSI, ahora hacemos FIP convencional. O sea, en algún punto vamos a decir, ¿ya tira la basura de los ensayos clínicos aleatorizados? No lo sabemos, realmente no lo sabemos, pero ahí te van dos observaciones sobre eso. Uno, obviamente las guías de práctica clínica mandan. O sea, ¿por qué? Porque tienen o sea, eso es mucho más que la hechicería y la magia y puedes tú tomar esa información, pero para que se genere una guía de práctica clínica tienen que pasar muchos años y lo más probable es que se generen controversias antes de que se publique esa guía de práctica clínica como para poder decidir si haces o no lo haces. Y si pasan 10 años, pues tú no te vas a esperar 10 años en ofrecer algún tratamiento hasta que la guía te lo diga que lo tienes que hacer. Y cuando pasaron 10 años, que a lo mejor se le pasó una paciente de 35 años y te esperas 10 años para poderle ofrecer un tratamiento que posiblemente necesitaba, cuando tenga 45 para decir, pues gracias. Exacto. ¿No? Pero hay un punto medio entre la medicina experimental y la hechicería y la ciencia y esa es la capacidad del médico. O sea, cuando ofreces tratamientos que a lo mejor se salen de la normalidad porque es controversial ofrecerlos, pero cuando los ofreces por venderlos o porque la industria está presionando o cuando los ofreces para cuando la paciente lo necesita. Está bien. Oye, lo que aprovecho, tú teniendo ahorita tu puesto a nivel de la red Lara, y que puedes analizar cómo está México, los registros y ahorita todo esto que cuentas, pues al final de cuentas, por lo que veo, nos falta publicar nosotros, nos falta tener información de México, nos falta saber cómo responden las pacientes. ¿Cómo ves a México con respecto a Latinoamérica? ¿Qué nos hace falta? O sea, alguien que pudiera escuchar las pacientes. De entrada, es un sello de calidad que nos conviene a todos. O sea, uno, por ejemplo, en Estados Unidos existe el SART. A mí ya, si tenemos tiempo, platicaremos de eso. No me encanta por algunas cosas, pero tú puedes ver, ok, cómo está mi centro, cómo está el centro de ese doctor. Y tú puedes decir, ok, o sea, la tasa de embarazo para mi paciente que yo, con mi edad, con mi condición, con mi esposo, cómo está, etcétera, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Nosotros en México no lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en México? En México no estamos obligados a pertenecer a un organismo. Lo hacemos como una forma colaborativa de tener datos y número dos, una forma de autorregularnos nosotros mismos.
Siempre a lo largo de la historia he oído que alguien se queja de algún centro X en particular y que está publicando datos que no son ciertos, ¿verdad? O sea, que a todas luces fisiológicamente no pueden ser normales en tasas de lo que quieran, de tasas de embarazo, tasas de... O sea, eso no puede ser real. Pero si ese mismo que se está quejando no está colaborando con los datos, no podemos tener las armas suficientes para hacerlo. Caso contrario, Brasil. En Brasil el gobierno te obliga a reportar los datos. Entonces, cualquier centro que quiera hacer reproducción asistida tiene que reportar los datos. Y el registro brasileño es muy robusto. ¿Cómo estamos en México? En un punto intermedio. Yo les diría la mitad o un poquito menos de la mitad de los centros que podríamos decir que tienen la estrellita y el sello de calidad porque son auditados, etcétera, están ante la red latinoamericana, lo cual se oiría muy desalentador. Pero el 80% de los ciclos que se realizan en México están representados por esos ciclos. Exactamente, claro. Por centros. Nosotros, ya nada más para terminar eso, nosotros a nivel de Latinoamérica en número de ciclos, ¿cómo estamos? O sea, somos Brasil, el tercero. Brasil, Argentina y México, pero el crecimiento de México en número de ciclos es mucho mayor al crecimiento que tiene Brasil. Brasil tiene un monstruo de ciclos, 80,000 ciclos por ponerle un número más o menos aproximados al año. México, 14,000 reportados a la red LARA. Hay quienes sin estima, sin unos datos sólidos, 24,000 ciclos. Pero si se fijan, de un año al otro, a lo mejor creció un 30% el número de ciclos y Brasil se estancó. O sea, Brasil sigue 80, 80, 80, 80. México 10, 12, 14, 24, etcétera. Entonces el potencial que tiene México es impresionante. Que es la idea, ¿no? O sea, decían nuestros invitados que México hace bien las cosas y México va por buen camino si lo guiamos y si al final de cuentas podemos hacer un registro y hacer leyes y la legislación, ¿no? Porque se hacen bien las cosas aquí. Justamente. Y pues mira, ya muchas gracias por acompañarnos. Ya vamos a concluir porque por tiempos, pero esto da todavía para mucho más. Entonces ojalá nos puedas acompañar en otra ocasión. Y a todos nuestros invitados les hacemos la misma pregunta siempre. ¿Ok? Entonces ahí te va nuestra pregunta. ¿Dónde ves a México en el futuro de la reproducción? O sea, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde vamos? Yo lo veo a punta de lanza. Nosotros en México tenemos todo. Tenemos la ventaja para hacer todo. Tenemos todos los medicamentos, tenemos todas las progesteronas, tenemos todos los tratamientos, tenemos toda la tecnología. Cualquier cosa que tú me puedas decir de un aparato muy elaborado, time-lapse, incubadoras de super última generación, incluso automatización, se está generando en México, ¿no? Y el crecimiento que tienen los ciclos en México, como lo habíamos mencionado, es muy grande. Entonces yo pienso que México se va a posicionar más todavía a nivel de Latinoamérica como número 1. Yo creo que podemos, tristemente por la situación de Argentina, pero podemos pasar a Argentina en el número de ciclos realizados por paciente, por población, y podemos igualar a Brasil y podemos estar dentro de los mejores del mundo. Y hablando de que estás en una institución, en la parte pública, ¿llegaremos algún momento a poder darle servicio a toda la...? Es difícil. O sea, sí, tomando en cuenta que somos 130 millones de habitantes y solamente se ofrecen entre todas las instituciones públicas que tienen la capacidad de hacer fertilización in vitro unos 600, 800 ciclos al año, es difícil, pero no es imposible. También sería el objetivo. Sí, claro. O sea, que fuera para todos, ¿no? O sea, ya no discriminativo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con estas nuevas ideas de automatización, de hacer todo más accesible, más barato, etcétera. Tal vez por ahí tengamos el camino para hacerlo, pero falta te vamos a sentar con los embriólogos, con un embriólogo aquí al lado a ver qué te dice. ¿Está bien? Pues bueno, pues muchas gracias, Armando. Gracias, Moni. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo, Roque. Pues lo que nos acaba de decir es debemos de seguir en esto. Seguir luchando, seguir ofreciendo los tratamientos y para ofrecerlo mejor. Y no son recetas de cocina. Yo podría concluir, estudiar. Necesitamos la medicina basada en evidencia. Número 2, generar experiencia. Y número 3, compartir la experiencia. Eso. Me gustó. Por eso estamos en ese podcast. La realidad es el objetivo, que quienes nos están viendo, que esto no es algo individual, no es algo personalizado, Exacto. No es de un centro, es de todos los que nos dedicamos a la reproducción para poder ofrecer algo nuevo, ¿no? Pues muchas gracias, Armando. Muy bien, gracias a ustedes. Moni. Pues gracias a ustedes por acompañarnos. Y felicidades nuevamente.